Yo no creo que confesar impotencia es malo. Decir yo no sé o yo no puedo es algo que los seres humanos no nos gusta decir ni aceptar, pero a veces es una realidad. Y en el caso de medios de comunicación, no que son los más ni los menos vistos, sino los que tienen personas que por años, aunque sean pocos, le han dado seguimiento. Y a veces, pues, hasta toman lo que se les dice de punto de reflexión. No necesariamente hacen lo que uno quisiera que se haga, pero tampoco lo pretendemos. Y cuando las cosas se ponen como están ahora, que la vemos muy complejas, porque hay muchos elementos que están discutiéndose en el mundo y todos son de importancia. Y el objetivo es que el pueblo dominicano entienda que nosotros no tenemos el suficiente poder, la influencia, la incidencia para poder lograr que los grandes no se equivoquen o no cometan errores, porque cuando los grandes disponen algo, tienen fuerzas internas que a veces se combinan, varios grandes, que todavía es más difícil, para llevar a cabo planes. ¿De qué estamos hablando? De que nosotros tenemos que entender que por lo menos en el terreno local debemos ponernos de acuerdo. Nosotros a los problemas que nos vienen de afuera no le podemos sumar divisiones y problemas internos. Nos guste o no, esa persona que está dirigiendo el país, por mayoría de los votantes, nosotros estamos obligados, por lo menos a los que votaron por él, que le ofrezcan su apoyo. Porque de lo contrario, lo que nos llegue de afuera sería difícil confrontarlo. En el caso nuestro, la cosa es más grave porque entonces tenemos los 4 personajes o las 4 personas que han tenido el privilegio de dirigir esta nación en los últimos años. Están vivos, están haciendo política y desgraciadamente ninguno de los, hay uno que sí, ninguno de 3 están ofreciéndole su apoyo a la gestión de este gobierno. Entonces así es imposible que uno pueda lograr un éxito relativo. Hipólito Mejía sí, Danilo no, Leonel no. Entonces, Hipólito, Leonel, Luis y Danilo, 4 personas que han desempeñado el poder, están prácticamente enfrentados. La semana pasada, después de recibir el encargo de 2 ministerios de los más importantes, el presidente envía a su vicepresidenta a una audiencia privada con el sumo pontífice. Hoy se publica que la vicepresidenta Raquel Peña sostuvo una audiencia con el Papa Francisco y le solicitó unirse en oración por la salud y el bienestar del pueblo dominicano, por la paz mundial y por el cese de los conflictos que afectan a la humanidad. Esta pequeña reseña resumen de una manera gráfica y real lo único que podemos hacer frente a tantos problemas. Es lo único que podemos hacer, orar
por el bienestar del pueblo, por la paz mundial, porque nosotros no hemos roto los frentes de guerra, ni podemos hacer lo que existen en el mundo, y que cesen todos los conflictos. Eso es lo único que nos queda, rezar. Entonces, cuando tú coges y te pones a revisar Estados Unidos, te encuentras con que el Congreso de Estados Unidos aprueba la más importante ley del control de armas. Un país que exige respeto a derechos humanos, seguridad ciudadana para ellos, pero Estados Unidos se ha convertido en un lugar inseguro, porque todo el mundo puede tener una arma y está llena de locos con armas, y armas de todo tipo. Entonces, ahí hay un proyecto de ley en esa dirección. Por otra parte, acaban de emitir una sentencia de la Suprema en que declara el aborto una prohibición que ha traído muchísimas protestas por el fallo del tribunal que eliminó la protección federal del derecho de aborto. Eso se está viviendo allá, pero eso no para ahí. El juez Thomas de la Suprema Corte está apuntando al matrimonio gay. Punto número 2, aborto, matrimonio gay. Ya ayer apareció una notita que van a tratar el tema de la eutanasia. Son 3. Entonces, si usted coge, doctor, y decide que la población mundial hay que controlarla, y sencillamente le entran al principio de la vida y al fin de la vida. El aborto, interrumpir el inicio de la vida. La eutanasia, interrumpir la vida misma. Que haya o no motivos, lo hay, seguro que siempre hay motivos, pero es para que se vea qué es lo que se está debatiendo, es la vida misma, en todas partes. Pero hay un tema que lo vivimos con Carlos como reportero, con el doctor como nosotros teníamos producción de programa, y es el tema de una acusación que senadores de Estados Unidos les hacen al juez Susan Collins, republicana, y Joe Manchin acusaron a Brett Kavanaugh de mentirle sobre su postura referente al aborto en medio del polémico proceso para su confirmación en el 2018. Kavanaugh se hizo creer que su preferencia era mantener el estatus de la doctrina Roe versus Wade, que fue anulada ayer por el máximo foro. ¿De qué se está hablando? Se está hablando que en Estados Unidos, cuando se va a nombrar un juez, se somete a una interpelación, como lo hacen aquí el Consejo de la Magistratura, allá lo hace el Congreso. Y a ellos les gusta, antes de confirmarlo, conocer si son liberales o sin ser conservadores. Pero no son dos palabras, es lo que implica ser liberal y lo que implica ser conservador, lo que implica ser prodemócrata o lo que implica ser pro-republicano. Entonces yo me pregunto, aquella famosa conferencia que dictó aquí un juez francés a petición del presidente Fernández cuando conoció el tema de la independencia de los jueces y de la posible
formación del Tribunal Constitucional, si debía seguir siendo parte de la Suprema o si debía ser un tribunal aparte. Se trajo a un juez francés que es un líder y que ha escrito mucho sobre el tema constitucional, y él dijo algo. Primero, que es bueno tener un tribunal constitucional separado de la Suprema, pero dijo algo más. Dijo que los jueces no necesariamente tienen que serle fiel, obedientes, solidarios, complacientes con aquellos que han colaborado, aprobado o decidido su participación en un tribunal como juez. Es decir, que el juez no le tiene que guardar ninguna fidelidad al que lo nombra, que tan pronto lo nombre es independiente. ¿Qué pasó? Cuando estaban buscando la tendencia de los jueces de la actual Suprema en Estados Unidos, legisladores demócratas buscaban personas que conformaran la Suprema y que eran pro aborto, pro matrimonio gay y una serie de proyectos que caracteriza a los demócratas. Él se sometió y le confesó a 2 legisladores como que era partidario del aborto. Ahora resulta que esos legisladores esos senadores quieren acusar a ese juez de si él dijo que él era partidario del aborto, ¿por qué votó en contra? Entonces yo me pregunto, ¿es perjurio? Es perjurio, es decir, él mintió, cambió de posición, estaba obligado. Doctor, ayúdeme. Bueno, déjeme decirle una cosa. La sociedad estadounidense siempre tuvo una característica que yo creo que es lo que ha hecho grande a Estados Unidos. Fue lo que siempre ayudó a que ese país avanzara rápidamente. Y era el nivel de cohesión social. Altísimo nivel de cohesión social. Y un punto de vista común sobre un montón de asuntos. Diferencias habían, naturalmente, y los distintos partidos políticos peleaban alrededor de esas diferencias, pero había niveles de coincidencia altos que garantizaban la elaboración de políticas públicas bien definidas y además de eso coherencia en cuanto al accionar público. Pero de un tiempo a esta parte Estados Unidos ha entrado en una etapa como de anomia, dificultades para ponerse de acuerdo, y fíjense los niveles de polarización que hay ahora mismo en esa sociedad, con diferencias abismales con respecto a un montón de temas, incluyendo todos esos temas que usted menciona, el tema del aborto, el tema del matrimonio homosexual, el problema de las migraciones, es decir, temas que son ahora mismo importantes en la sociedad estadounidense y que dividen a ese país. Y esa polarización está arrastrando a distintas instituciones, incluyendo la Suprema Corte de Justicia. Antes era difícil usted ver, por ejemplo, esas discusiones alrededor del nombramiento de los jueces. Pero diferencia. Y no es, doctor, que en aquella época en que se estructuró la formación del Estado americano, el grupo era tan coherente porque era un grupo de iguales. Entonces, cuando esos jueces, cuando esas organizaciones que deciden hoy, o instituciones que hoy deciden, se comenzaron a conformar por gente de otro tipo, que no eran los que originalmente mandaban. Por ejemplo, hace un tiempo tuvimos un debate
por el nombramiento de una mujer y de una mujer latina, y ahí hubo una discusión. Ahora creo que los negros no tienen más de 50 años que participan. Hay uno, y ese votó diferente. No es que ya se ha convertido en ese país que no es, porque yo le voy a hacer una pregunta. El problema, doctor, es que cuando entramos en el proceso de mundialización de la economía, los grupos de poder que tradicionalmente han mandado en Estados Unidos se dividieron. Exacto. Donald Trump tiene el respaldo De un sector. de un sector bastante influyente. Todas esas empresas que están en el denominado cinturón de hierro, los que producen carbón, los petroleros, grandes compañías que no han llenado sus expectativas en el proceso de mundialización, terminaron apoyando a Donald Trump y le sirvieron de base de sustentación. Y Donald Trump comenzó un proceso que afectó la mundialización. Del otro lado están los grandes capitales, el sector financiero, que están representados por los demócratas. Y esas contradicciones que usted ve ácidas y los niveles de polarización tienen que ver precisamente con ese proceso. Doctor, el asunto es que a veces lo que luce que es malo es bueno para la democracia. Por ejemplo, en las luchas internas de esas organizaciones que dicen, no, hay demócratas y republicanos, y Donald Trump es republicano. No, dentro del sector republicano hay personas que adversan a Donald Trump con más fuerza que los demócratas. Y tú tienes presidentes demócratas que han sido más radicales que el más radical de los republicanos. Ahí tú tienes el caso de que a veces se acusa a la mayoría de los demócratas de son los que inician las guerras. Ahora yo me pregunto, el Estado norteamericano inicial, esa célula que formó ese Estado, era un Estado que se visualizó con los mismos principios de una organización que hoy es rechazada por extremistas, que es el Ku Klux Klan. El norteamericano originalmente era blanco, anglosajón, antijudío y anticatólico. Bueno, déjeme decir... Y durante mucho tiempo fue así, pero no es así. En Estados Unidos habían cosas que todo el mundo sabía que estaban ahí. Y eran funcionales al sistema y todo el mundo las aceptaba. Por ejemplo, las instituciones eran instituciones que estaban concebidas y funcionaban para proteger a la población anglosajona. Coja la policía, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa? Las cosas han ido cambiando con el paso del tiempo. Los partidos políticos en Estados Unidos cada vez militaron en las mismas posiciones. ¿Y por qué se pusieron de acuerdo para que sean dos partidos mayoritarios? En eso no perdieron tiempo. Eso resultó del desarrollo histórico de la sociedad estadounidense. En Estados Unidos hay un montón de organizaciones políticas, pero históricamente han sido dos las que se han alternado en el poder. Eso pudo haber cambiado incluso. ¿Y la guerra del norte y el sur, por qué fue? No, ya eso tuvo que ver con dos sistemas económicos distintos. ¿Por qué? Porque ¿Pero fue económico, racial o ideológico? No, eso fue económico. Totalmente. Sí, porque la parte sur se apoyaba en la explotación de mano de obra esclava y producía, tenía un modelo económico basado en la agricultura y explotaban fuerzas de trabajo esclavas. ¿Y todavía quedan fuerzas que pueden pensar así en Estados Unidos? Quedan los residuos de todo eso. Porque Estados Unidos aprobó una constitución en 1787, de la Declaración de la Independencia, los Bill of Rights, o sea, las enmiendas, las primeras enmiendas que se aprobaron. Todo eso contiene ideas fabulosas sobre la libertad del individuo. Pero la esclavitud continúa existiendo. 100 años después, que fue abolida, casi 100 años después. Y cuando abolieron la esclavitud, no les reconocieron a los esclavos derechos civiles y políticos.
Eso se le concedió a mediados del siglo pasado. El otro día. El otro día todavía hay gente que está viva, que tenía que pararse de los asientos. Para dejar a los blancos sentados. Para dejar a los blancos que se sienten. Y eso todavía está ahí en la sociedad estadounidense. Lo único que eso se disimuló durante muchísimo tiempo y eso se ha ido haciendo cada vez más insostenible. Pero hay un problemita también con esto, y es que el proceso de mundialización convirtió en la misma cosa a los dos partidos políticos. Y la gente terminó, mucha gente que no fue favorecida por ese proceso, terminó entonces cuestionando todo eso y buscando alternativas. Y es por eso que aparece un hombre que se llama Donald Trump. Sí, pero óyeme, la aparición de Barack Obama, primer negro, la aparición de Donald Trump, que ni siquiera los mismos republicanos lo asimilan como uno de ellos. Pero hay otra cosa, todavía Estados Unidos no ha tenido una mujer presidenta. Hoy todavía no lo ha tenido. Y el negro fue presidente por una coyuntura. No es que el racismo desapareció. Mucha gente decía, mire que avance, ya Estados Unidos tiene un negro en la Casa Blanca. No, lo que pasa es que producto de una crisis, Estados Unidos entró en una situación tan difícil, con gente perdiendo su vivienda y perdiendo su nivel de vida, entró en una etapa de cuestionamiento de todo el sistema que catapultó a Barack Obama, que fue el que mejor interpretó eso y decía, yo soy el que le va a dar voz a los que no tienen voz. Y su consigna fue contra Wall Street. Y ese discurso fue lo que inspiró posteriormente el movimiento Occupy Wall Street. ¿Qué obra, qué ley, qué constitución, qué hecho tú puedes tomar y decir, déjame ver en qué coinciden todas las fuerzas políticas de Estados Unidos? Porque hay cosas en que ellos están de acuerdo toditos. Y si uno comienza el otro... Si hay que hacer una guerra o hay que aprobar un presupuesto multimillonario para apoyar a Ucrania en la guerra, eso se aprueba de una vez. Todo el mundo, ¿Usted ¿verdad? sabe por qué? Porque ahí están los intereses del complejo militar industrial. ¿Usted cree que esos 40 mil millones es para ponérselo en los bolsillos a Zelensky? Eso es en armas y quienes hacen el negocio son los que producen eso. Y eso es un negocio. Todo ese dinero que se gastó en Afganistán, que se gastó en Irak, en Siria, eso fuera un negocio fabuloso que hicieron. Es que los dos están de acuerdo. Y en eso coinciden, porque esos son los que financian la campaña. Ese es el narcotráfico de allá. De allá. Algo parecido. Y no lo digo, eso no es un invento mío, eso lo dicen los propios norteamericanos. Mira el discurso, por ejemplo, de Bernie Sanders. Y los propios políticos saben que hay que acabar con ese sistema de financiamiento de la política. Porque a veces aquí nosotros no le damos seguimiento a cómo es que camina esa sociedad estadounidense y las grandes discusiones que se libran allí. Carlos. Yo le decía al doctor que le preguntaba si él no creía, ahora le pregunto a usted, ¿no cree que estas reversas que se están dando en lo que eran las principales defensas, los principales puntos que caracterizaban a los demócratas, eso de el matrimonio igualitario, el aborto, todo eso, ¿no será quizás una manifestación del pueblo como de disgusto con respecto a las cosas que los republicanos, que los demócratas han ofrecido y no le han resultado? O sea, ¿no se estará llevando de cara la inflación y otros problemas económicos que está pasando Estados Unidos en este momento? ¿No podrían de cierta manera estar incidiendo en que se estén llevando al gobierno y a todo lo que él representa? Mira, esos temas dividen a la sociedad estadounidense profundamente. Yo creo que hay una realidad. Y es que, bueno, hay una población que tiene, por ejemplo, una preferencia sexual. Y eso, obviamente, es un asunto que hay que respetarlo. Pero divide mucho a la sociedad cuando usted, por ejemplo, pretende, con una ideología de género, vender la idea de que una persona puede estar en libertad de escoger su sexo y tú vas a educar a tus hijos en base a esos criterios. Eso divide profundamente la sociedad estadounidense. Y es uno de los temas
que ahora mismo están incidiendo en las grandes discusiones que tienen lugar en esa sociedad. Bien. Un montón de temas. Coja, por ejemplo, el asunto de las migraciones. Hay un temor, una teoría de la conspiración, de que los demócratas están estimulando los flujos migratorios porque tienen una especie de alianza política con los hispanos, con los afroamericanos, que son partidarios de ese tipo de cosas. Eso le da poder político, desplazan a la población anglosajona y se eternizan en el poder. Y eso ahora mismo está generando muchas discusiones. Bien, el doctor Castillo se adelantó un poquito en que en uno de los temas que traíamos, y se trata de que realmente el interés político, el interés del financiamiento de campañas o el interés del voto es que han fijado en las organizaciones políticas sus principales áreas u objetivos. Es decir, cuando tú tienes unos demócratas que quieren que las minorías crezcan, es sencillamente para poder lograr los votos en un futuro. Si crecen los negros, si crecen los latinos, si crecen los judíos, que son las minorías de allá, entonces pueden, y como en algunos estados, pues ganan, y la presidencia también. También teníamos el caso se pidió pendiente del juez Kavanaugh, que votó en contra del aborto y le confesó a la comisión senatorial que lo cuestionó que estaba a favor. Entonces, yo digo, en el régimen de Estados Unidos se le puede acusar de perjurio, de hablar mentira. Fue bajo juramento o ellos querían saber cómo pensaban sus jueces. Nosotros no sabemos realmente cuál será el futuro de esto. yo creo que no. Se hacen entrevistas y se supone que usted tiene que responder con honestidad. Pero cuando se trata de administrar justicia, eso no es muy fácil. Pero es que si tú logras saber cómo piensan, vas a saber cómo son los resultados. Pero eso es lo que está en la discusión, doctor. Ellos lo saben, por eso es que por eso lo escogen. Y ahora mismo, ¿qué solución le están buscando los demócratas a ese problema? Porque hay una realidad, y es que hay 6 que piensan de una manera y 3 que piensan de otra. Mira, ¿Cómo yo resuelvo eso? Y ellos dicen, bueno, vamos a aumentar el número de la Suprema Corte de Justicia porque ya esos son vitalicios. Mira, lo que pasa es, a mí no me gusta usar esa frase. No sé por qué no me gusta, pero a cada rato tengo que tomarla. Y que lo que se ve y lo que no se ve. Señores, aquí hay un proceso de lucha contra la corrupción. Estoy trayendo el caso del juez aquí, que nadie puede rechazar que nosotros cometimos excesos en esa área, en todo, en el financiamiento de las campañas, en la elección de los jueces, en hacer altas cortes a la medida, en hacer reformas constitucionales a la medida. Pero hay otras cosas que no se dicen. ¿Quién se opone al trabajo que está haciendo esa Procuraduría? Nadie. ¿Quién se opone a una afirmación que decimos que los 3 procuradores, la presidenta y sus 2 adjuntos, son gente honesta? Nadie. ¿Y qué pasó? Que todo lo que están haciendo lo hacen bien, pero hay algunas personas que entienden que el tratamiento que se le está dando al ex procurador, independientemente de que es difícil de defender a Jean Alain, muy difícil, pero en el área de la imparcialidad, lo que está pesando es un sentimiento de retaliación. Y me puse a revisar qué dijo Jean Alain cuando cuestionaron a Miriam. Dijo muchísimas cosas. No creo que todo lo que se dijo
fuera la causa de que no se designara en la Suprema Corte o de que no se confirmara. Yo creo que algo que dijo el doctor o algo que se dijo aquí, que se sabía, fue lo que produjo eso. El procurador y el presidente de la República, que fueron parte del Consejo de la Magistratura, no querían una jueza después, como Miriam, en un tribunal superior que posiblemente los iba a juzgar. ¿Por qué? Porque ellos sabían lo que venía. Esa mujer no puede ir a la justicia. Díganle cualquier cosa, hay que eliminarla. Eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. Pero ese es un solo tema porque desgraciadamente nosotros tenemos unas agendas que no sabemos dónde se originaron. Por ejemplo, en Estados Unidos, la agenda de los fundadores de la nación se mantiene durante años y ha habido muchísimos cambios, pero la esencia del sistema político de Estados Unidos se han ocupado de mantenerlo y de ponerse de acuerdo en lo que le interesa al país que lidera el capitalismo en el mundo. Ahí no se han equivocado. Ahora, bueno, ahí inclusive a Obama lo llamaron en un momento galletica Orion en algunas decisiones. Es que él es negro por fuera y blanco por dentro. Pero nosotros tenemos que conocer la agenda. Hoy mismo, en esto que tenemos, que traemos todos los días, hay una serie de puntos que nosotros queremos saber si es un tema que un dominicano preocupado ha impuesto o es un tema que le trajeron una agenda y dice, mire, eso es lo que ustedes tienen que aprobar. Por ejemplo, hay una lucha ahora mismo y la prensa dice, el gobierno de Abinader está en la mirilla por organismos internacionales que velan por el respeto de la libertad de expresión y los derechos humanos, por el sometimiento de varios proyectos sometidos por el oficialismo en busca de restricciones a la labor de medios de comunicación. Y yo me pregunto, la ley de expresión que se está discutiendo, yo entendía que era un problema local, ahora vemos que es parte de la agenda internacional. Ese no lo vamos no vamos a detallar esto, pero ya lo vemos que es esto. La ley de extinción de dominio. Una persona acusada de corrupción, acusada de narcotráfico, debe ser inmediatamente confiscado por el procurador y posteriormente conocer su caso. ¿Se le devuelve o se le mantiene con una sentencia? Pero primero, confísquese. Nosotros no sabemos si la extinción de dominio es agenda local o agenda internacional. No lo sabemos. Otra cosa, el tipo de lo de territorio, ¿cómo se llama? Ley de ordenamiento territorial. Nosotros no sabemos si esa ley tiene básicamente un componente de agenda extranjera o tiene un componente local. Lo del aborto, lo de la eutanasia, lo de el gay, sabemos que eso es agenda internacional, eso no tiene ningún tipo de duda. Eso no es más que la limitación de la población mundial. Pero nosotros tenemos que saber qué es agenda internacional y qué es agenda local. Los chinos, fíjense que ya antes de 2 meses, ya el presidente decía, nada estratégico va a ser construido con financiamiento chino. Quitaron el puerto de Manzanillo y hoy
anuncian la construcción de Manzanillo y de las vías de acceso con el gobierno de los Estados Unidos. Si me lo prohibiste, financiamelo. Entonces, hay una serie de temas que nosotros tenemos que incluir en las agendas. Hay una información que dice que de los presidentes de América hizo una empresa un estudio y descubrió que el presidente dominicano es el más rico de todos. Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. El tema que hablábamos con Carlos, de que los problemas de seguridad ciudadana, de delincuencia, policiales, el tema de la salud, cuando los componentes que hacen que una lucha o que una empresa o que un país funcione, tiene que ser ponerse de acuerdo todos los sectores involucrados. Tú no puedes hacer una lucha contra la delincuencia buscando una policía perfecta. Tienes que buscar un delincuente perfecto. Tienes que buscar un juez perfecto. Tienes que buscar una sociedad que lo entienda. Tú tienes que, para hacer una salud, tú no puedes buscar el mejor médico. Tú tienes que estar de acuerdo en que todos los actores de la salud, ¿qué tú haces por estar enfermo si a ti no te cubren las enfermedades que te pueden ocasionar la muerte? Porque son costosas. Entonces, no puede haber consenso. Por cierto, que así como entiendo que un ministro de lo Interior, por más bueno que sea, no puede resolver un problema de jefatura de la policía, porque aquí nadie te puede decir, nadie te puede sentar y decir, ¿por qué mi amigo y pariente, el general Ten, es jefe de la policía? Porque le dio la gana. ¿Qué investigación se hizo? ¿Quién opinó? Nadie, es el que va. Jesús Vázquez no puede ser señalado como el culpable de lo que está pasando. Igual que nosotros hemos tenido en el tema de la salud, que la vicepresidenta de la República es la coordinadora del gabinete de salud, que no es médico. Y una persona que no te puede decir que era el jefe del Partido Revolucionario Moderno, está en Santiago, de Santiago, es el ministro de Salud. Quiero decir que es un magnífico ministro, pero tiene un problema. Sus brazos y sus piernas fueron amputadas. No tiene ningún poder. Todo el poder se lo han mutilado pasando lo que era salud pública al Servicio Nacional de Salud, que era una dirección que se llamaba Dirección General de Hospitales. Entonces, esas son de las cosas que nos tienen que servir de reflexión, porque hay mucho que hacer. Yo quisiera no dejar pasar el día de hoy, porque me hubiera gustado que Félix esté aquí, porque ayer vivimos una experiencia. Señores, en los negocios lo importante es el beneficio. Y negocios son negocios, pero hay un tema en que yo no sé si meterme en él, porque tú compras un negocio y dices, yo lo voy a poner a seguir ganando o voy a aumentar la ganancia. Resulta que hay una cosa que aquí se llama de que marca país, que es cuando una cosa, un nombre, una persona o un negocio identifica ese país en otra parte. Una de las cosas que más identifican República Dominicana es Cerveza Presidente. Y yo les quiero decir a los dominicanos que
por lo que estoy viendo y por lo que nos están llegando, ya es tiempo de despedirse de esa cerveza. Primero, no aparece en la mayoría de los establecimientos. Segundo, comienza a tener un sabor diferente. ¿Qué significa eso? Que los que compraron la cervecería, que son personas conocedoras del negocio de cerveza y que son personas conocedoras del mercado y del mercadeo de cerveza, así como de la fabricación, a lo mejor descubrieron dos cosas: que podían ganar más dinero elaborando una cerveza más económica, porque la que aquí podría tener una fórmula costosa. Y segundo, aplicar técnicas de venta y de distribución que le han dado resultados en otros países. Van a alegar muchas cosas, que la distribución ellos quieren dársela a mayoristas y que actualmente no se va a continuar, de que la cervecería lleve hasta el último rincón la ceniza. No lo pueden hacer porque es costoso y ganan menos, pueden decirlo. Pero independientemente de todas esas cosas, quiero decir, despídanse de la Presidente, que en 2 o 3 años aquí no va a haber cerveza Presidente. Eso es todo. Quizás las nuevas generaciones pues puedan aprender a beber la que ellos te están ofreciendo, porque esas sí tienen mercadeos que les convienen. Es que, doctor, es que aquí estamos, es que eso sería un contrasentido. Y yo creo que eso debería ya, por tratarse de marca país, ameritar hasta una cierta intervención estatal para evitar que eso que usted dice suceda. Porque ¿cuántas personas van a un país buscando un producto que caracteriza a ese país como parte de sus atractivos? Hay gente que viene, pregunta por la presidencia, por la presidenta desde que llega. Pero yo no estoy hablando de ese turista, yo estoy hablando de nosotros. Yo te llevo a 10 sitios aquí en la capital ahora mismo que no hay presidente. No hay. Entonces yo no estoy hablando de una eventualidad de un artista que no hay en ninguna parte. Ay, Dios mío. Porque no les conviene que haya, porque ellos lo están vendiendo a mayoristas en condiciones en que el mayorista tampoco le conviene gastar en distribución. Eso es muy complejo. Sí. Ahora quiero decirle, ¿cuál es el comentario? Olvídense del presidente, eso es todo. Y empiecen a beber Corona y todas las vainas que ellos han traído aquí, que es lo que le da beneficio. Y cójanle cariño a ese sabor, ¿verdad? Cójanle cariño a ese sabor, ¿verdad? Eso es todo. Ellos han comprado 10 cervecerías en el mundo. Eso que pasó con la cervecería es un buen ejemplo de dumping. De dumping. Oh. Y tú no le puedes decir nada, porque yo en mi negocio hago lo que me dé la gana, incluyendo desaparecer una marca país. Entonces yo lo que le digo es, no compren las otras marcas de la cervecería. No las averigüen cuáles son las que ellos distribuyen y no las compren. Lo que pasa es que yo creo que son toditas, porque ellos compraron en todos los países. Ambe es alemana, pero ellos tienen la de Brasil. Son los importadores, ellos producen y además de eso importan. Traerla de fuera, una pausa.